Los tipos altos están empezando a poner nuevamente en riesgo a los bancos de Estados Unidos. Tenemos un nuevo colapso bancario. El regulador ha tenido que tomar el control del First Republic Bank, primer colapso de 2024, que nos da una idea de cómo los tipos altos están destruyendo el balance de los bancos. En el caso de First Republic Bank, su patrimonio total, es decir, activos menos pasivos, cayó a 96 millones de dólares. Esto ha sido así porque tenían 260 millones de dólares en pérdidas a precios de mercado en sus bonos. Por tanto, el banco estaba quebrado. El banco tenía un valor negativo. Este no es un banco enorme. Sus activos en total eran de unos 6.000 millones de dólares, pero nos sirve para ver cómo los tipos altos durante mucho tiempo están destruyendo los activos de los bancos. Una muestra más de algo que venimos contando aquí desde hace tiempo, cómo los tipos de interés los pueden llevar a la bancarrota. Porque cuando los tipos suben, todo, desde bonos del tesoro hasta préstamos hipotecarios, comienza a perder valor, y si cae lo suficiente, el banco está acabado. La buena noticia aquí es que, precisamente por ser un banco pequeño, los depositantes no perdieron dinero, pero no significa que el próximo colapso bancario siga la misma suerte. Los depositantes podrían perder dinero la próxima vez, y por eso, desde mi punto de vista, es una locura no tener oro y tener todo en el sistema bancario y financiero. El problema es grave. Los bancos estadounidenses tienen una tonelada de pérdidas no realizadas en sus libros. A fines del año pasado eran de 600.000 millones de dólares en total, y estas son pérdidas en papel, esperando a ser expuestas. Son una especie de bomba de relojería que podría explotar si la Reserva Federal tarda en recortar los tipos. Hay un gran problema con muchos bancos grandes. Estos bancos pretenden tener esos bonos hasta vencimiento, 5, 10, 20 años, y así no tener que aflorar las pérdidas. Pero si la crisis empeora y los bancos necesitan vender esos bonos, para algunos bancos, las pérdidas podrían superar sus activos totales, lo que significa bancarrota. Si, por ejemplo, los depositantes se van del banco, o si otras partes de su cartera se hunden, como el mercado inmobiliario comercial, entonces estarían en graves problemas. El banco se vería obligado a vender los bonos y realizar las pérdidas. Este es el riesgo de los tipos altos. Hace que toda la economía basada en la deuda y el apalancamiento sea extremadamente inestable. Así que hasta que la Reserva Federal comience a reducir los tipos, este es el riesgo sistémico del sector bancario estadounidense. El colapso bancario ocurrido el año pasado supuso más de 500.000 millones de dólares y ahora estamos comenzando de nuevo. Y desde ahora hasta que se produzca el primer recorte de tipos podrían suceder muchas cosas bastante desagradables. Y es que hay que tener en cuenta que ese primer recorte quizás no ocurra antes de diciembre. Y para entonces puede que ya recortar los tipos llegue demasiado tarde para salvar el sistema. Así que estamos en una situación muy seria. La inflación sigue siendo alta, pero para evitar un colapso simplemente no se puede detener el endeudamiento. Nos estamos acercando, por tanto, cada vez más hacia la estanflación. Y no solo son los bancos, es la propia economía de Estados Unidos la que está en problemas, y el dólar está arrastrando a otras monedas como hemos visto con el yen japonés. Y el problema es el mismo, es la Reserva Federal manteniendo los tipos de interés altos. No los mantiene porque sí, los mantiene altos porque la inflación sigue siendo un problema persistente. La inflación en Estados Unidos ha vuelto a subir en marzo y eso es un gran problema. Además, los hogares en Estados Unidos están gastando más de lo estimado y eso hace que parezca que la economía está en auge, pero es desde luego una mala noticia para la Reserva Federal. Los tipos de interés están ahí mantenidos en un 5,5% y están empezando a destrozar la economía global. Si sumamos el gasto gubernamental deficitario interminable, es una receta para el desastre. La recesión acecha por mantener esos tipos altos, y los mercados ya estiman que la primera bajada se produzca en diciembre, nada menos que dentro de 6 meses. Y encima esa bajada podría ser de solo 30 puntos básicos, lo que significa que podríamos estar por encima del 5% para finales de 2024. Y para ahondar en el problema tenemos que el Tesoro de Estados Unidos tiene 1.000 millones de dólares, y a eso hay que sumar los 95.000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán. Todo ello suma 300.000 millones. Y esta emisión interminable de deuda va a atrapar a Janet Yellen porque cuanto más pida prestado, más grande será el agujero en el que está metiendo a todos. Está tratando de hacer equilibrios con la emisión entre bonos a largo plazo y treasuries o bonos a corto plazo. Y durante un tiempo esto funcionaba. La idea era pedir más deuda a corto plazo porque vence más rápido y se suponía que los tipos bajarían. Pero debería de haber sucedido ya. El riesgo solo sería a corto plazo. Pero claro, ya no es el caso. Porque Powell no puede permitirse recortar tipos en este momento. Los rendimientos del Tesoro están subiendo. El de 2 años está en un 5%, el de 30 años en un 4,8% y el de 10 años está por encima del 4,7%. No importa qué tipo de bono emita el Tesoro, están generando un problema. Más capital saldrá de la economía real
y simplemente se mantendrá en bonos del Tesoro, lo que empeorará la crisis del dólar. Los tipos más altos ejercen más presión sobre las empresas estadounidenses y también empujarán la crisis de deuda a niveles impensables. Podríamos pensar que el gasto deficitario es bueno para la economía de Estados Unidos, porque pides dinero prestado hoy para generar crecimiento del PIB mañana, pero como ya hemos visto muchas veces en el canal, el dinero prestado no se está utilizando de manera productiva. Se destina a financiar guerras interminables, se desvía al complejo industrial militar, no se utiliza para crear un crecimiento económico real. Y lo que es realmente preocupante es la trayectoria del crecimiento económico durante los últimos 3 trimestres. Desde el tercer trimestre del año pasado, el PIB ha estado cayendo trimestre tras trimestre, desde casi el 5% hasta el 1,6%. Esa es una caída pronunciada, muy pronunciada, que está señalando que hay muchos problemas por delante. ¿Por qué está sucediendo esto? Es bastante simple. El gasto no se está realizando de manera efectiva, de manera productiva. Se está usando infinidad de dinero para pagar intereses sobre la deuda existente. El interés de la deuda ha aumentado a $1 billón en 2023. Y esa cantidad sigue aumentando, ya que la Reserva Federal se niega a recortar tipos. Este es el problema del gasto deficitario interminable a tipos de interés más altos, que el dinero prestado se utiliza para pagar el préstamo existente, absorbe capital y evita el crecimiento en la economía real. Y tipos más altos no solo afectan al PIB y a los bancos, también están empezando a aplastar a los hogares estadounidenses. Estamos viendo un gran cambio en el gasto del consumidor, especialmente en la clase media. El coste de la deuda para la gente ha aumentado más que sus ingresos por intereses de los bonos. Los ingresos por intereses más altos de los bonos no son nada en comparación con los pagos de intereses que tienen que pagar por sus gastos. Los ingresos netos por intereses de bonos para los hogares en Estados Unidos han caído en este ciclo de aumento de tipos. Si los tipos pasaron del 0 al 5,5%, ¿no debería la gente ganar más con sus bonos? Pues no, al final sus ingresos netos son menores. Sus ingresos han caído porque los gastos de las hipotecas han aumentado y la deuda de las tarjetas de crédito también está en aumento. Es el problema de la estanflación. La gente se encuentra con precios más altos, tienen que gastar más, por lo que simplemente tiran de tarjeta de crédito y eso los atrapa en un ciclo de deuda interminable. Bueno, pues ya veis cómo está la situación. Me gustaría mucho conocer vuestra opinión, especialmente en el tema de los recortes de tipos, porque hemos comenzado el año, o más bien hemos terminado el año pasado con la idea de que este año habría nada menos que 4 recortes de tipos. Recordaréis lo optimista que era todo el mundo con que este sería el año de los recortes de tipos. Bueno, pues de esas 4 bajadas de tipos, según fue avanzando este año, y solo estamos en abril, ya se fue hablando de 2 bajadas de tipos en lugar de 4, y ahora se habla de una o ninguna. Y ya un poco el consenso del mercado es que esa bajada de tipos, si se da, sería en diciembre, y que incluso esa bajada de diciembre podría ser de 30 puntos básicos, con lo cual si estamos ahora en el 5,5% de tipos en Estados Unidos, seguiría por encima del 5%. No sé, ¿cómo lo veis? Contadme cómo lo veis vosotros. ¿Pensáis que la Reserva Federal aguantará o que tendrán que bajar tipos en algún momento mucho antes de diciembre? Y si los bajan subirá la inflación y los bajarán simplemente para tener un margen para volver a subirlos. Espero vuestras opiniones como siempre en los comentarios y nos vemos. Un saludo.